Muy bien, conversamos con Alejandro Muñante, congresista de la República, y como él decía, ¿no? Él es aspirante a candidato al Senado en estas próximas elecciones, aún faltan las primarias, unas primarias más protocolares que competitivas, como hay en otros partidos, como es el caso del APRA o Acción Popular, donde hay varias listas, ¿no? En este caso es una lista única, pero igual tienen que llegar un porcentaje para poder aprobarse la lista. Interesante conversación con Alejandro, como siempre. Como ustedes saben, yo aparte he sido colega de Alejandro en otro medio de comunicación. Ahora estamos con nuestra segunda invitada de esta noche, una invitada internacional. Nos acompaña Mercedes Llano. Ella es diputada argentina por La Libertad Avanza. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarla. Muchas gracias. Acá en Perú, siempre que se habla de Milei, la gente presta atención, porque... Y a ver si logramos encontrar la razón, ¿no? Porque me acuerdo que hace ya un buen tiempo, uno de los chicos que trabaja con Milei dijo, ¿no?, que el país donde Milei tenía más seguidores, aparte de Argentina, era el Perú. Eso de ahí definitivamente refleja lo que el peruano busca en un candidato, tal vez en una persona como Milei. Pero antes de entrar a esa pregunta un poco más introspectiva, tal vez cuéntanos a qué se debe tu visita a Lima. Bueno, vengo a una seguidilla de reuniones, de participación en reuniones con pequeñas y medianas empresas, también una participación en el ámbito universitario para propagar las ideas de la libertad, sí, y transmitir lo que ha sido la instrumentación de las reformas de corte liberal en Argentina. Dados algunos fenómenos que se dan en Perú, como el sobredimensionamiento burocrático, el tema salarial en el ámbito público y otros aspectos, sí, que concitan la atención de la experiencia argentina acá en tu país. Sí. Ahora, cuando Milei era candidato, aparecía con la sierra eléctrica, ¿no? Era bastante bien a su estilo, estruendoso, frontal, y finalmente llegó a gobierno. ¿Cuánto de lo que prometió ha podido hacer y con cuántas barreras se ha encontrado? Porque como él no entró con una bancada tan amplia, ahora en las últimas elecciones creo que ya su bancada en la Cámara de Diputados creció, pero inicialmente no fue así y tuvo que reducir tal vez la velocidad con la que quería ejecutar sus proyectos. Bueno, hay que considerar que Milei es un outsider de la política, que generó mucho respaldo inicial entre los jóvenes. Sí. ¿Por qué crees que fue eso? Que los jóvenes lo vieron a él como un líder. Estamos ya transitando un ciclo de agotamiento del gobierno populista, cuyos resultados generaron un profundo hartazgo social, y donde se instala, en un escenario en el que se instalaba fuertemente la posibilidad de emigrar hacia otros países. Sí. Un clima de desesperanza entre los jóvenes y de desencanto con modelos colectivistas, intervencionistas. Sí. Y las ideas de la libertad, y un contexto donde el Estado ya asfixiaba las libertades individuales. Sí. Fue como un acto de rebeldía. Claro. Con una prédica muy particular de Javier Milei, un liderazgo muy fresco, muy auténtico, muy irreverente también. Sí. Claro, él decía lo que pensaba sin que a nadie le importara, ¿no? Muy, muy auténtico y aparte un gran comunicador, que a mi entender pudo conceptualizar prácticas muy naturalizadas entre la clase política, pero que generaban rechazo social. Sí. Pero él le supo poner nombre y apellido y la gente entendió lo que le molestaba. Por ejemplo, concepto de casta. Sí, lo repitió una y otra vez. Objetar, claro, la casta política, empresarial, sindical, esta lógica tan corporativa, tan elitista, que representaba el accionar autorreferenciado de nuestras élites políticas y el distanciamiento con la ciudadanía y la crisis de representatividad. El concepto de curro, los jóvenes que lo siguen lo van a entender, que es el negociado, la búsqueda de privilegios, que era una de las principales objeciones, los empresarios prebendarios, los periodistas ensobrados, con esto objetaba el capitalismo de amigos, la cooptación de los medios de comunicación y la sumisión, absolutamente contrapuesto a la libertad de expresión. Claro. Todas estas conceptualizaciones y esa comunicación tan coloquial, tan frontal, que
le dio a los jóvenes esa imagen de autenticidad, de frescura, de una figura tan antisistema que venía a romper con el statu quo. Y bueno, eso yo entiendo que concitó, y aparte era un economista que daba clases públicas. Sí. Nosotros, por ejemplo, en Mendoza, yo soy mendocina y pertenezco en realidad, integro el bloque de La Libertad Avanza, pero pertenezco a un partido centenario, que es el primer partido en el que Javier Milei apoyó su candidatura porque él no tenía partido político, era un partido nacional. Entonces, en las primeras visitas, nosotros lo visitaba Mendoza y lo recibíamos cuando ni siquiera era candidato, pero llenaba, o sea, organizábamos actos de 12.000 personas y eran actos donde participaban principalmente jóvenes, pero gente de todos los estratos sociales iban a escuchar una clase de economía. Claro. Clase de economía, que para un acto político, que ya hoy tiene muy escasa convocatoria, pero era él como que ha conciliado todos sus recursos musicales, ha sido arquero de fútbol, el arquero tiene una personalidad, a los que siguen el deporte, muy particular, para los que hemos practicado deportes colectivos, y su formación muy sólida en economía. Claro, era una combinación de diferentes personajes que lograban llamar la atención en la población. Ahora, y penetración en las redes sociales. Sin las redes no la fortaleza y la penetración de las redes sociales no hubiésemos podido tener hoy en Argentina un presidente libertario, porque competir en Argentina con la adversidad que significa competir con oficialismos hegemónicos, tanto en el orden nacional como en el orden subnacional, tanto en gobiernos provinciales como a nivel de las intendencias, es muy dificultoso porque tienen la hegemonía sobre los recursos públicos que se utilizan ilegalmente para financiar campañas, la hegemonía sobre los medios de comunicación porque pautan publicidad y someten a los medios y silencian a la oposición porque utilizan los recursos públicos para distribuir prebendas y ganar elecciones. Contra toda esa adversidad tuvo que competir y gracias a las redes, hoy Javier Milei es presidente y se originó con un fuerte, o sea, su fortaleza radicó en el fuerte apoyo juvenil y de las clases más vulnerables. Pero ese apoyo que se expresó en las PASO con un 30% de los votos, después se amplificó porque eran los jóvenes que convencían a sus familias. Ah, sí, o sea, se invirtió el papel. Antes eran los padres que le decían a los hijos por qué votar, ahora eran los jóvenes que le decían a los viejos, no. Los jóvenes, y te digo, porque éramos muy pocos los que participamos en esta campaña y eran muchos independientes. Y había que fiscalizar con el nivel de trampa, que es el fraude que hay, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros en Mendoza sufrimos la extracción de boletas, que es boleta, se vota no con boleta única, ahora se ha cambiado el sistema, sino con boleta papel. Y una de las clásicas trampas es la sustracción de boleta para que el ciudadano, cuando llega al cuarto oscuro, no encontrase el instrumento de votación. Entonces éramos muy pocos fiscalizando. Se sumaron originalmente los independientes y después nuestro comité, que era donde nos organizamos, estaba repleto de las familias y venían en el festejo y nos abrazaban. O sea, gracias porque mi hijo no se va a ir del país. Fue un fenómeno muy, muy especial, antes nunca visto en el país, donde estaban en las escuelas abarrotadas de gente esperando que le devolviesen las boletas y desesperada por poner en la urna la boleta de Javier Milei. Ahora, Milei sale después del terrible gobierno del señor Fernández, pero antes de Fernández estuvo Mauricio Macri, que no es un colectivista, no es un izquierdista, pero es una derecha diferente a la de Milei. ¿Por qué es que falló esa vieja derecha o derechita cobarde, como le dice Agustín Laje? No, y anteriormente habíamos padecido sucesivos gobiernos kirchneristas. Que son los que manejaban el poder real, un populismo intervencionista, un populismo corporativo, corrupto y corruptor. Pero ¿por qué la derecha de Macri no funcionó? Sí, fue una derecha que muchos categorizamos como tibia. Con buenas ideas, pero que no las instrumentó a fondo. Se quedó a mitad de camino. Tenía buenos equipos, ellos habían reclutado gente de think tanks, de nodos, de solidez, muy robustos, digamos, intelectualmente, pero se quedaron a medio camino. No dieron lo que Javier denomina la batalla cultural. La batalla cultural.
¿Por qué es tan importante la batalla cultural? Porque mucha gente, acá también se habla de la batalla cultural, cuando ha venido Agustín, él también trae ese mensaje, tenemos acá también a intelectuales que se suman a la idea de defender la batalla cultural, pero mucha gente no identifica la correlación que hay entre la cultura y la política. ¿Por qué es importante la cultura para la política? No, bueno, hay dos puntos centrales en la campaña de Javier, que fue la lucha contra la inflación y el énfasis en garantizar el equilibrio fiscal y el eje moral. Pasa por ese eje. El populismo también instaló y montó un instrumental de aparatos ideológicos que buscaban la hegemonización ideológica a través de la cultura más progresista, la dominación a través de los aparatos del Estado. Hoy Javier Milei desmonta y devuelve las libertades y restaura la ideología, la doctrina liberal que tienen que ver con la defensa de la propiedad privada, de la vida y del valor de la libertad y de la austeridad. Tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Es una batalla básicamente con eje en la moralidad. ¿Cuál va a ser la continuidad de Javier Milei? Argentina tiene reelección, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo son las elecciones allá? En 2 años venimos de ganar claro, una elección las parlamentarias. con contundencia, exactamente. Sí, pero las presidenciales. En el 2027. ¿Y cómo ves tú una continuidad de Javier Milei? ¿Lo ves como algo factible? Sí, totalmente. Primero, Javier Milei llegó al Parlamento con un bloque muy minoritario. Éramos alrededor de 40 porque han habido desprendimientos, sumatoria de 257 diputados, con un kirchnerismo que está anquilosado al poder y que ha buscado sistemáticamente desestabilizar al gobierno para recuperar el Estado y todos los privilegios que entrañan su forma de explotación del Estado como un botín político. Sí. Ahora, entonces, hoy tenemos una mayoría más abultada. Hemos transitado una etapa de reformas de orden económico, de estabilización de la macro, y ahora viene una etapa de reformas estructurales que van a generar las bases para el crecimiento. Si la economía marcha bien y se impulsan estas reformas de tipo institucional y estructural, y ante el respaldo popular y el cambio cultural que viene a representar este amplio respaldo de la ciudadanía en la última votación, sin duda alguna existen altas chances de que se le dé continuidad al gobierno. La gente en Argentina se hartó del populismo. Sí. Lo que sucede mucho en la región es que tenemos un péndulo, ¿no? A veces está a la izquierda, a veces está a la derecha, y parece que el péndulo está volviendo hacia el lado de la derecha. Tenemos a Milei en Argentina, el presidente Noboa en Ecuador, en Bolivia han sacado a los remanentes del señor Evo Morales. Parece que Petro ya no va más porque el señor está haciendo disparate tras disparate. En Chile parece que va a ganar Kast, estadísticamente podría tener más chances que la señora Jara. ¿Cómo ves tú al Perú con esas esperanzas o con esa lógica del péndulo regional? Bueno, son ideas que se van penetrando con fuerza en la región, muy pendular son los mecanismos, pero aparte, mira, Milei en el fondo, que algunos politólogos dicen que es un loco, que se da una paradoja en Argentina, es que un loco nos devuelva la normalidad al país. Y esa normalidad tiene que ver con el retorno del sentido común, con la recuperación y la restauración de principios básicos que forman parte de nuestra Constitución, como es la defensa de los derechos individuales, el respeto por la propiedad privada. Son cimientos básicos sobre los cuales nuestro país se transformó en potencia a principios del siglo XX. O sea, es un retorno a las bases que entiendo y aspiro a que se les dé continuidad si queremos seguir y recuperar la senda del crecimiento, del progreso y devolverle a Argentina el brillo en el plano económico, cultural y político que supo tener. El día de mañana tienes un evento, si mal no recuerdo, es un encuentro con jóvenes universitarios. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la convocatoria?
quiénes se van a ir al evento o de qué es la ponencia. Me acompaña una congresista, vamos a hablar, yo básicamente lo que voy a presentar, las bases filosóficas del proceso de reforma y vamos a abordar algunos temas específicos de reforma, como privatizaciones, como reforma y modernización del Estado, entre otros ejes. Y después habrá un ámbito, por supuesto, abierto a las preguntas. Sí. Y entre jóvenes entiendo yo que generará mucho interés, que es la base de apoyo y de sostenimiento de Javier, que de hecho hoy en las últimas elecciones han sido los que férreamente han defendido su postura. Sí. ¿Sabes tú si Javier tiene alguna relación cercana o al menos existe alguna relación con uno de los candidatos para las elecciones presidenciales acá en el Perú? Lo desconozco. ¿Lo conoces? Lo Todavía desconozco. no he elegido su favorito, pero Lo habrá desconozco, quizá exista y yo no lo Sí. sepa, pero lo desconozco. Bien. Sí. Bueno, quiero agradecerte, Mercedes Llano, diputada argentina por la Libertad Avanza, por acompañarnos a esta noche, contarnos un poco más acerca de lo que sucede en Argentina, ¿no? Porque siempre es un país tan cercano, con muchas semejanzas. También nosotros acá en el Perú hemos sufrido las consecuencias nefastas de tener gobiernos de izquierda, con la hiperinflación, y finalmente hemos visto que han encontrado al parecer un camino correcto hacia la libertad, ¿no? Entonces te agradezco nuevamente por estar con nosotros.